Iniciemos. Orden del día de la sesión solemne y pública de posesión del doctor Eduardo Lora como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, hoy 30 de noviembre de 2017. 1. Himno nacional. 2. Excusas. 3. Palabras de presentación del nuevo académico por el secretario general de la Academia, doctor Edgar Reveis. 4. Lectura del doctor Eduardo Lora del trabajo, entre paréntesis, informalidad laboral con otros ojos. 5. Lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número, doctor Edgar Moncayo. 6. Toma de juramento, entrega del diploma y de la medalla al doctor Eduardo Lora por el secretario general de la Academia, doctor Edgar Reveis. 7. Vino de honor ofrecido por el nuevo recipiendario. 1. Himno nacional. Excusas. Por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, como miembros de número, el doctor Julia Silva Colmenares, presidente, el doctor Beethoven Herrera, primer vicepresidente, el doctor Rubén Darío Utria, segundo vicepresidente, los doctores Amílcar Acosta, Mariano Arango, Consuelo Amada, Consuelo Corredor, Darío Fajardo, César Giraldo, Axalón Machado, Gabriel Misas, Gabriel Poveda, Diego Roldán, Julián Sabogal y Francisco Tumi. Académicos correspondientes: Francisco Azuero, Harold Vanguero, Albert Berry, Carlos Ortiz, Carlos Rodado, Germán Umaña. Por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el doctor Enrique Forero, presidente, que es además el presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Los ministros Mauricio Cárdenas Santamaría, María Lorena Gutiérrez, Mariana Garcés, Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, Edgardo José Mayo, Contralor General de la República, Luis Fernando Mejía, Director del Departamento Nacional de Planeación, Juan Carlos Senado, Rector de la Universidad Externado de Colombia,
Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia, Edgar Bejarano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Claudia López, senadora, Rafael Paredes, embajador del Ecuador. 3. Palabras de presentación del nuevo académico por el secretario general de la Academia, doctor Edgar Reveiz. Bien, buenas tardes, les agradecemos estar aquí en esta sesión después de todos estos desarreglos del clima que dificulta mucho la movilidad. Quiero mencionar primero que es para mí un gran honor presentar al doctor Eduardo Lora. Siempre he tenido gran admiración por su persona y por su obra. Tanto es que él presentó un libro mío ya hace varios años aquí en la Academia, un libro que se llama El Estado, el Ego y la Fractura Social. Y ahí tuvimos la oportunidad de profundizar nuestra relación, que venía desde mucho antes, y yo le agradecí mucho su comentario, que aún conservo su manuscrito. Bueno, entonces quiero decir que el doctor Lora es economista de la Universidad Nacional y Master of Science of Economics de la London School of Economics. Fue director de Fedesarrollo durante varios años y luego asesor principal y economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de donde se retiró en 2012. Desde entonces ha estado asociado al Center for International Development de la Universidad de Harvard, donde ha realizado una obra intelectual y de investigación muy importante que ustedes pueden consultar en detalle, pues en un documento amplio. Tiene más de 20 libros y un número muy importante de artículos publicados en revistas indexadas. Actualmente es presidente de la Latin American and Caribbean Economic Association, y sus áreas de trabajo son sobre temas laborales hasta los asuntos fiscales y macroeconómicos. Yo personalmente, cuando se trata de un tema fiscal o de un tema laboral, consulto siempre sus trabajos, que han sido para mí referentes importantes. No voy a presentar el número, digamos, sus libros, pues que ustedes los pueden mirar, pero quiero resaltar uno que se llama Medición Económica, que ya tiene cinco ediciones y que en este momento está en línea, y ustedes lo pueden consultar con todos los anexos y los instrumentos de cálculo, porque hay un manejo fundamental de los aspectos cuantitativos y de la medición, incluidas las cuentas nacionales, que muy pocos economistas profundizan con el rigor que se debían profundizar. Entonces, para nuestra academia es un gran honor que él haga parte a partir de este momento de nuestra organización, y sabemos que podemos desarrollar con él trabajos muy importantes en las áreas
de su especialidad. Bueno, muchas gracias. Cuatro, lectura del doctor Eduardo Lora del trabajo, la informalidad laboral con otros ojos. Bueno, muchas gracias por esta invitación a ser miembro de la Academia. Para mí es una invitación muy honrosa. Admiro y sigo el trabajo de muchos de los miembros de esta Academia, con quienes muchos de ellos he tenido relación. Entonces, entrar a ese club realmente es para mí un gran honor y agradezco mucho que me hayan invitado, especialmente pues porque yo hace muchos años no vivo en Colombia. Trato de mantenerme activo, digamos, a la distancia y de seguir, digamos, el curso del pensamiento económico y de los estudios económicos en Colombia, pero yo sé que no lo hago al nivel que debiera, pues porque la distancia no me lo permite, pero por eso, precisamente por eso es aún más especial que me hayan destacado como miembro de la Academia, de tal manera que le agradezco mucho a los miembros de la Academia y obviamente le agradezco mucho a Edgar Revey su muy amable presentación. Voy a hablar de tal vez que sí, porque me queda la pantalla aquí debajo, sí, te agradezco. Uy, gracias. Voy a hablar del tema de la formalidad o informalidad laboral, que pues al fin y al cabo son como dos caras de una misma moneda, y he titulado esta charla La informalidad laboral con otros ojos. Y la razón por la que le he puesto este título es porque me he inspirado en una frase de Marcel Proust, quien dijo con mucha razón en Busca del tiempo perdido, dice: el verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Y yo quiero, un poco mi objetivo en esta ponencia es proponer una nueva forma de ver el problema de la informalidad laboral. Si lo logro, que ustedes vean la informalidad laboral con nuevos ojos, me voy a sentir muy complacido. La visión tradicional de la informalidad parte de preguntarse por qué hay informalidad laboral y ve el asunto a nivel de todo el país o todo el sector urbano. Y en el enfoque que voy a tener en esta ponencia, la pregunta que me hago es más bien, ¿por qué hay empleo formal? ¿Y por qué hay diferencias tan grandes en la generación de empleo formal entre unas ciudades y otras? Entonces, un cambio de ángulo. En vez de hablar de lo nacional y de lo informal, la otra cara de las monedas, hablemos de la informalidad, de la formalidad, y hablemos más bien a nivel de ciudades. Por otro lado, el enfoque tradicional se apoya conceptualmente en un modelo teórico en el que la composición del empleo entre formal e informal es el resultado del equilibrio de un modelo estático que cambia solamente cuando sufre algún shock que lo obliga a moverse a otro equilibrio. Digamos, el enfoque tradicional de la economía. En el enfoque que yo propongo, la composición del empleo es el resultado de un proceso evolutivo, donde no hay equilibrios, sino fuerzas de transformación que operan de forma continua. Entonces, una visión evolutiva sobre la generación del empleo. Finalmente, mientras que en el enfoque tradicional el nivel de capacitación de los trabajadores es unidimensional, es decir, hay trabajadores con mayor o con menor nivel de calificación, o incluso simplemente trabajadores calificados o no calificados, que es como lo vemos nosotros usualmente en economía, y pues así construimos nuestros modelos usualmente. En el enfoque alternativo que quiero proponer, las capacidades de los trabajadores son multidimensionales, puesto que cada trabajador sabe hacer ciertas cosas y no otras. Aunque a lo largo de esta ponencia voy a referirme casi exclusivamente a Colombia, mi argumentación aplica en general a cualquier economía en desarrollo. He elaborado esta nueva visión de la informalidad laboral durante los 3 últimos años gracias a mi afiliación al Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, que mencionó Edgar, a donde fui invitado a coordinar los trabajos de preparación del Atlas Colombiano de Complejidad Económica, DATLAS, con el equipo de Bancoldex y financiados por la Fundación Julio Santo Domingo. Fueron, digamos, quienes iniciaron esta idea. Yo tuve la suerte que me invitaron precisamente a ser el coordinador de este trabajo. Y gran parte de lo que voy a contar hoy es investigación que es resultado de ese trabajo. Una de las principales fuentes de información que utiliza el Atlas es la planilla integrada para la liquidación de aportes laborales, PILA, que contiene la información para cada trabajador formal de su sector de actividad económica a través del tiempo.
Esa es la principal fuente estadística utilizada para esta ponencia. Debo dejar constancia de que no he trabajado solo en este proyecto. He tenido 3 coautores a quienes quiero expresar mi gratitud y admiración. Juntos hemos dado origen a estas ideas en un trabajo multidisciplinario de extraordinaria calidad. Son ellos la irlandesa, matemática de profesión, Nifo Clery, el físico colombiano Andrés Gómez Líbano, el economista colombiano Juan Camilo Chaparro. Muy bien, entremos en materia. Las ciudades más grandes crean más empleo. Lo que dice este gráfico. Aunque en Colombia usualmente se habla de la tasa de informalidad para el conjunto de las principales ciudades, todos conocemos los indicadores para 13 o 23 países, rara vez se destacan las enormes diferencias que presenta este indicador entre ciudades. En general, las ciudades más grandes generan proporcionalmente más empleo formal. El gráfico que aparecerá en algún momento muestra precisamente que la tasa de formalidad, la relación entre la tasa de formalidad y el total de ocupados en las 23 ciudades capitales del país, donde se puede ver esa relación entre el tamaño de la ciudad y tasa de formalidad, que es pues el residuo de la tasa de informalidad. Siempre hablamos de la tasa de informalidad, pero uno menos la otra. Mientras que en ciudades pequeñas como Florencia, Riohacha o Sincelejo, el empleo formal es aproximadamente 1/3 del empleo formal, del empleo total. En Bogotá, Cali o Medellín el empleo formal es más de la mitad del empleo total. ¿Okay? En este gráfico, la tasa de empleo formal se define como la proporción de la ocupación total en empresas de más de 5 trabajadores, y las unidades de observación son las ciudades capitales con sus áreas metropolitanas establecidas por el DANE. Sin embargo, en lo sucesivo de esta ponencia utilizaré una definición diferente de la tasa de formalidad, no la que usa el DANE usualmente, que es más conveniente por razones conceptuales y estadísticas. La tasa de ocupación formal que voy a utilizar se define en este trabajo como la proporción de la población en edad de trabajar ocupada de cada ciudad que contribuye a través de la empresa a la seguridad social, pensiones y salud. ¿Cuánta de la gente que tiene edad de trabajar está asociada, afiliada al sistema de seguridad social? Es básicamente la definición. Con otra diferencia importante es que las ciudades que considero en este trabajo no son solo las capitales del departamento, sino todas las ciudades que tienen al menos 50.000 habitantes. Entonces, vamos a tener un grupo de ciudades más grande. ¿Okay? Junto con los municipios cercanos que tienen movimiento diario de trabajadores entre esos municipios de proporciones importantes. Muy bien, utilizando estas definiciones de la tasa de ocupación formal y de ciudad, vamos a mostrar ahorita un momento el gráfico, se ve más clara todavía la relación que he tratado de mostrar, y es que la tasa de generación de empleo formal es mayor entre mayor sea la ciudad, entre más grande sea la ciudad. Y también eso vale no solamente para Colombia, eso vale para México, lo hemos chequeado en Brasil, lo hemos chequeado en Estados Unidos. O sea, hay una relación muy importante entre tamaño de la ciudad y tasa de generación de empleo formal, positiva, no como suele pensar la mayoría de la gente que dice, uy, en las ciudades más grandes hay mucha informalidad. No, en las ciudades más grandes hay menos informalidad. ¿Okay? Muy bien, utilizando estas definiciones de la tasa de ocupación formal y de ciudad, bueno, como ya lo digo, entonces la hipótesis, ¿qué es lo que vamos a tratar de explicar? Queremos explicar esta relación. La hipótesis central que plantea este trabajo es que las ciudades más grandes generan más empleo formal porque las empresas encuentran más fácilmente los trabajadores con la diversidad de habilidades productivas que se requieren para producir bienes y servicios más sofisticados y más diversos. Esa es la... entonces aquí está la relación de la que estaba hablando. Tamaño de las ciudades, tasa de formalidad, se ve que se cumple en Colombia y México, se cumple cualquier otro dato por los que hemos visto, ¿ok? Y entonces, el objetivo pues que tenemos es explicar eso. Esta hipótesis tiene su principal fundamento en la teoría de la complejidad aplicada a la economía, que se ha desarrollado principalmente en el Santa Fe Institute y en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Según esta teoría, la creación de riqueza es el resultado de un proceso evolutivo de diferenciación, selección y amplificación, mediante el cual se generan nuevos conocimientos, nuevas habilidades productivas, nuevos productos a partir de los conocimientos. Las habilidades y de esta forma las diferencias en los niveles de productividad entre unas economías y otras, o entre unas ciudades y otras, o entre unas empresas y otras, son el resultado no de la cantidad o de la mezcla de recursos productivos,
sino de las diferencias en el know-how colectivo, es decir, la capacidad que tienen los equipos humanos de llevar tareas colectivas de producción de bienes y servicios. Entonces, el know-how colectivo, es decir, lo que sabe hacer un equipo, y ese equipo puede estar en una empresa, en una ciudad, el know-how colectivo es el resultado de la continua combinación y recombinación de las diversas habilidades con las que cuentan los individuos. Entonces, ese es digamos, la hipótesis central. Permítame entonces ahora que la desarrolle un poco y le dé sustento empírico. No voy a hablar aquí de sustento teórico, pero en una ponencia distinta que fue la que presenté en mi charla presidencial en la latinoamericana, en la CEA, de hace unas pocas semanas, presenté una versión de esto que era básicamente el modelo teórico matemático que está detrás de esto, pero aquí me voy a concentrar mucho más en, digamos, en la descripción para Colombia, que creo que es más rica para este público, y en las implicaciones de política de eso. ¿Qué es la complejidad y cómo se mide? El concepto y método esta es la hipótesis de las que hablamos: las ciudades más grandes generan más empleo porque encuentran trabajadores más diversos, es lo que queremos explicar. Muy bien, ¿qué es la complejidad y cómo se mide? El concepto y método de cálculo de la complejidad económica que se utiliza en este trabajo fue desarrollado originalmente por César Hidalgo y Ricardo Hausmann con referencia a la estructura de las exportaciones de los distintos países. Ellos partieron de la observación de que mientras que algunos productos son exportados por muchos países, es decir, son productos más ubicuos, algunos otros son exportados por muy pocos países, son productos menos ubicuos. Y que mientras que algunos países exportan muchos productos, es decir, son países más diversificados en su canasta exportadora, otros países exportan pocos productos, tienen poca diversidad. Más aún que hay una fuerte relación inversa entre la ubicuidad de los productos y la diversidad de lo que se produce, de lo que producen los países, que se debe a que los productos menos ubicuos los producen solamente los países más diversos. ¿Ok? O sea, productos raros solo se encuentran en la canasta exportadora de países que exportan muchas cosas. ¿De acuerdo? Si un país exporta muy poquitas cosas, seguramente exporta cosas que todo el mundo exporta, o que muchos países exportan cosas que son fáciles. Y la razón de esto último es que solo los países más diversos pueden combinar la gran diversidad de conocimientos y habilidades productivas necesarios para producir los bienes más complejos. De ahí se derivan los conceptos de complejidad productiva. Un producto es más complejo en la medida en que requiera una combinación de conocimientos y habilidades productivas que pocos países tienen. Entonces, Alemania tiene muchos conocimientos y muchas habilidades productivas y puede hacer cosas muy difíciles que muy poquitos otros pueden hacer. Y una economía es más compleja en la medida en que pueda producir bienes o servicios que requieren habilidades y conocimientos productivos que solo tienen unas pocas economías. Muy bien. Debido a su carácter multidimensional, el know-how, es decir, los conocimientos y habilidades productivas, son una variable latente. Es decir, que no se puede observar directamente. Yo no tengo una métrica directa de los conocimientos. Sabemos que hay más conocimientos porque hacen más cosas más difíciles. Pero eso se puede inferir de la ubicuidad de los productos y de la diversidad de las economías. Muy bien, estos conceptos que acabo de explicar, que es donde se originó todo este enfoque, que es un enfoque, como dije, ya lleva unos cuantos años, básicamente desarrollado en estos dos centros de investigación, pueden aplicarse a todos los sectores productivos de las ciudades colombianas. Entonces lo que hacemos ahora es aquí ver las ciudades. En el gráfico estoy mostrando qué sectores, cada puntico verde que tiene ese gráfico, cada uno de esos punticos verdes es un sector que está presente en alguna ciudad colombiana. Las ciudades, que son las que están en el eje vertical, ustedes no alcanzan a ver los nombres, pero se los digo, están ordenadas por su diversidad sectorial, siendo Bogotá la ciudad más diversa. Es decir, el primer renglón es Bogotá, y hay un montón de punticos verdes, porque quiere decir que todas esas cosas Bogotá las hace. Le sigue Medellín o Cali, que hace un poquito menos de cosas, y así sucesivamente. Y las ciudades más chiquitas, menos diversas, digamos como Pamplona, que es la última, pues hay unos pocos puntos verdes. Y hay esa forma como triangular que tiene el gráfico, ¿de acuerdo? Donde se encuentra lo mismo. Lo que hace una ciudad chiquita, que es poco diversificada, eso lo hace cualquiera. Lo que hace una ciudad que es muy diversificada como Bogotá, muchas de esas cosas no las hace nadie más. ¿Ok? Esa es la teoría. Muy bien. Y entonces, a partir de esto, con métodos matemáticos que no voy a explicar, pero están como apéndice en el trabajo, se puede calcular la complejidad. La complejidad es sencillamente una medida sintética de qué tan raro es que usted pueda hacer ciertas cosas, porque nadie más las hace. Eso es en esencia lo que se dice. Y en este gráfico se muestra que las ciudades más complejas son las más grandes. Ahí no están los nombres de las ciudades, pero ustedes obviamente los pueden adivinar.
¿no? Bogotá ya en el extremo de la derecha arriba, luego sigue Medellín, luego le sigue Cali, etc. Y en el eje vertical está la complejidad. Las ciudades más grandes son más complejas. ¿Por qué son más complejas? Que tienen más conocimiento productivo, como resultado de lo cual hacen cosas más diversas que nadie más puede hacer. Esa es la lógica que hay. Las ciudades más grandes producen bienes y servicios más complejos porque cuentan con trabajadores que tienen capacidades productivas más diversas, quienes son empleados formalmente por las empresas, que combinando en formas diversas dichas capacidades, producen bienes y servicios cada vez más diferenciados y sofisticados, que permiten responder a la diversidad de gustos y necesidades de sus clientes en la misma ciudad o en mercados más amplios dentro del país o del exterior. Todo esto implica que la diversidad de capacidades, la diversidad de productos, la diversidad de gustos aumenta con el tamaño de la ciudad. Y esa es la razón por la que vivimos en Bogotá y no en Pamplona. Pues porque aquí hay de todo, y hay diversidad de empleos para todos, etc. Lo cual es un principio fundamental pues, de la teoría de la evolución de la complejidad, que es la diversidad, en la medida en que las cosas se diferencian entre sí, se vuelven más complejas y más variadas. Ese es el principio, digamos, evolutivo y lo que está detrás de esto. Esto implica que en las ciudades, que en la medida que crecen, las ciudades desarrollan nuevos sectores productivos más complejos que no desplazan, sino que se adicionan a los sectores productivos que ya se tienen. Este gráfico que estoy mostrando, que creo que es el más importante de toda mi presentación, este es, digamos, como se dice en inglés, este es el gráfico para que se lleven para su casa. De todo lo que estoy diciendo es este gráfico. Ejemplifica este proceso para 4 ciudades de diferentes tamaños. ¿Okay? Pasto, Cartagena, Medellín, Bogotá. Muy bien. Los sectores menos complejos que aparecen en la parte más baja de las columnas de empleo de cada ciudad, ¿de acuerdo? La barrita esa como azul mareado que hay ahí abajo, ¿no? Y la siguiente. Generan aproximadamente el mismo empleo formal como proporción de la población en edad de trabajar en todas las ciudades. ¿De acuerdo? En cambio, los sectores más complejos, que son los que están en las barras siguientes, de más para arriba, son relativamente más grandes en las ciudades más grandes, como Medellín o Bogotá. ¿De acuerdo? Lo que queda ahí azul, en ese color como azul aguamarina, es gente que no está en el sector formal, es como el residuo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera lo que tenemos es un proceso de generación de empleo formal urbano que no es un proceso de reasignación del empleo formal de unos sectores hacia otros. No es un proceso de reasignación, sino más bien un proceso de acumulación de capas geológicas de empleo que se acumulan sobre la base de los sectores previamente existentes que son los menos complejos. Digamos, ¿no? La primera base, se generan conocimientos diversos y entonces aparece una nueva base, una nueva capa geológica y así sucesivamente, y las ciudades más complejas tienen capas geológicas más altas porque tienen cosas más diversas y por eso generan más empleo formal, que es la tasa que está sumado todo eso. ¿Okay? Entonces la tasa de empleo formal de Bogotá es, en este cálculo, 35%, una cosa así, y la de Pasto es 15%. Recuerden que esto es con relación a la totalidad de la fuerza de la población en edad de trabajar. ¿Okay? No es lo que usamos usualmente en Colombia, que es con respecto al empleo, sino con respecto a todos los recursos productivos. El proceso de absorción de trabajadores por parte del sector formal puede entenderse a su vez como un proceso capilar en el que los sectores de más alta complejidad absorben principalmente trabajadores formales ocupados en sectores un poco menos complejos y así sucesivamente, de manera tal que los sectores más básicos son los que resultan ocupando individuos que no estaban empleados formalmente hasta entonces. ¿De acuerdo? En el proceso, digamos, de acumulación de esas capas, son los de abajo los que absorben a los trabajadores que están por fuera del sector formal. Por supuesto, esto no es un proceso aleatorio, ya que la movilidad de los trabajadores entre dos sectores cualesquiera depende de qué tan semejantes son las habilidades y conocimientos productivos que se necesitan en los sectores. La similitud del know-how en los sectores productivos. Aunque no es posible observar directamente qué tan semejantes son los conocimientos productivos, ya lo he dicho, o know-how que utilizan unos sectores y otros, sí es posible inferirlo de diversas maneras. En los estudios originales ya citados de Hausmann e Hidalgo, la similitud del know-how requerido para la producción de los productos se infiere de la probabilidad de que si un país exporta un producto, exporte también el otro producto. En este trabajo, la similitud del know-how de los sectores productivos, el que estoy presentando, el nuestro, se infiere de los flujos de trabajadores entre los sectores. Si todos los trabajadores tuvieran las mismas capacidades,
los flujos de trabajadores entre dos sectores cualesquiera serían proporcionales al tamaño de esos sectores. Claro, pues sería una cosa aleatoria, digamos, básicamente. Pero si dos sectores requieren un personal muy parecido, qué sé yo, el sector de finanzas con el sector de seguros, el sector bancario y el sector de seguros, digamos, una cosa así, pues obviamente los flujos de personal entre los dos sectores van a ser más intensos, porque utilizan conocimiento parecido. Por consiguiente, podemos inferir que en la medida en que los flujos de trabajadores entre dos sectores superen lo esperado para los tamaños relativos de los sectores, mayor es la similitud del know-how productivo de los sectores. Entonces es nuestra manera de medir qué tanto se parecen en su conocimiento productivo unos sectores y otros. Los trabajos que he citado utilizaron las similitudes tecnológicas entre productos para construir el llamado mapa de los productos del comercio mundial. De forma semejante, con mis coautores hemos construido un mapa de los sectores productivos colombianos, donde cada punto representa un sector, creo que es esto que tenemos aquí, mapa de los sectores productivos colombianos. Cada punto representa un sector. Las cercanías entre los puntos, qué tan distante está cada punto de otro, refleja aproximadamente la similitud de su know-how productivo. Y los colores son los grupos de sectores según una clasificación, ¿no? Digamos, los azulitos verdes que están a la mano izquierda al principio son sectores sociales, los que son como morados son sectores de comercio, los que son como anaranjados son sectores de manufactura, etc. Entonces ustedes ven que hay como unas agrupaciones. ¿Por qué hay agrupaciones? Pues porque en esos grupos de sectores se usan conocimientos parecidos y por lo tanto quedan agrupados juntos en este mapa. Entonces es un mapa de qué tan parecidos son unos sectores y otros. Y uno entonces con base en este mapa puede ver dónde está una ciudad. Entonces, ¿qué sectores tiene una ciudad poco diversificada o poco compleja? Este es, digamos, el caso de Quibdó. Entonces, aquí están todos los sectores posibles y en este sector, aquí estamos destacando solo los que tiene Quibdó. ¿Qué tiene Quibdó? Una cantidad de moraditos que son comercio, transporte y comunicaciones, y por ahí unas cosas tiradas, construcción, que son esos rojos, etcétera. Entonces, Quibdó no tiene pues así nada, digamos, extraordinariamente interesante. En contraste, este es el mapa de Bogotá. El mapa de los sectores para Bogotá es bastante poblado en sectores más diversos, incluyendo numerosos sectores de manufacturas y servicios financieros y empresariales. Sin embargo, noten que en ambos casos los sectores con ventaja comparativa, que es, digamos, el tamaño relativo que tienen, tienden a agruparse en ciertos clústeres, lo cual sugiere que los conocimientos productivos que tiene cada ciudad hacen posible el desarrollo de sectores que comparten know-how, o sea, los puntos no están ahí aleatoriamente, están pegados, ¿no? Hay unos ciertos morados que están juntos, incluso en Quibdó es bastante claro, ¿no? Quizá en Quibdó es más claro, ¿no? Hay como unos grupitos de puntos, porque son los que tienen conocimientos productivos que son semejantes. Muy bien, la complejidad potencial y la generación de empleo formal. Como lo sugiere el patrón de clúster recién mencionado, los sectores productivos no surgen de forma totalmente aleatoria. Los sectores que tienen mayores probabilidades de crecer son los que comparten know-how con los sectores ya existentes. De esta forma, el desarrollo sectorial sigue rutas que dependen del pasado, ¿no? Path dependence, digamos, como lo diríamos en inglés. Si esto es correcto, entonces las posibilidades de generación de empleo formal, ojo que esto es clave, las posibilidades de generación de empleo formal de cualquier ciudad deben depender de qué tan cerca, tecnológicamente hablando, están los sectores ya existentes de otros sectores que aún son pequeños o no existen. O sea, si yo tengo conocimientos, mi ciudad tiene conocimientos en cosas que me pueden llevar a sectores un poco más complejos, quiere decir que para mí es más fácil para la ciudad desarrollar más empleos en cosas más complejas y acumular en las capas geológicas. No, si yo estoy en una ciudad que no tiene casi nada, pues tengo muy pocos conocimientos y no puedo acumular gran cosa en esas capas geológicas. Muy bien. El concepto de complejidad potencial recoge formalmente estas intuiciones. La complejidad potencial es una medida sintética de qué tan factible es que una ciudad avance hacia sectores más complejos, dados los conocimientos productivos con que cuenta. Esa es la complejidad potencial. De acuerdo con la hipótesis planteada arriba, es de esperarse entonces que la complejidad potencial, que es esa cosa que estamos midiendo en el eje horizontal, que es esa medida sintética que ya expliqué qué es, ¿no? ¿Qué tan cerca están mis conocimientos de otros sectores que son más complejos que yo todavía no tengo? ¿De acuerdo? Entonces, es de esperarse entonces que la complejidad potencial sea un buen predictor de la generación de empleo en las ciudades. Para poner a prueba esta hipótesis, mis coautores y yo hemos hecho diversas pruebas econométricas. La variable dependiente que utilizamos es el cambio en la tasa de empleo formal, que es la variable que está en el eje vertical.
es el cambio en la tasa de empleo formal en las ciudades entre el año 2008 y 2013, está ahí, y la variable independiente que nos interesa es la complejidad potencial, que es la que estoy mostrando. También podemos controlar por otras variables, etcétera. Como puede observarse en el gráfico, hay una fuertísima correlación entre la complejidad potencial inicial, o sea, la que había en 2008, y el aumento en el empleo en las ciudades de 2008 a 2013. ¿De acuerdo? No estamos explicando los niveles, estamos explicando los cambios a partir de los conocimientos iniciales que tenían las ciudades. No voy a abrumarlos aquí con regresiones, pero hemos hecho todas las pruebas de rigor, muchísimas cosas, y es muy potente. Bueno, aquí hay regresiones para el que quiera estar seguro de que yo sí hice regresiones, pero no las voy a explicar para no aburrir aquí a mucha gente que no tiene por qué soportar estas cosas. Muy bien. Por consiguiente, la evidencia econométrica da sustento bastante fuerte a nuestra hipótesis de que la generación de empleo formal en las ciudades depende del know-how productivo que cuentan las ciudades. Las ciudades más grandes, como para volver a resumir otra vez, tienden a generar más empleo formal porque cuentan con una mayor diversidad de conocimientos y habilidades productivas que pueden recombinarse de diversas formas para generar bienes y servicios cada vez más complejos, ¿de acuerdo? Sin dejar de producir los que ya producían antes. Esta relación entre empleo formal y complejidad se verifica no solamente en un corte transversal en el tiempo, sino en forma dinámica. A la medida en que las ciudades tienen know-how, generan más empleo hacia el futuro. Esa es, digamos, como la base de todo nuestro argumento. Voy a hacer una pequeña extensión a este tema para hablar de distancias y luego termino mi charla con unas implicaciones de política. Los tiempos de desplazamiento entre municipios. Las ciudades más grandes generan más empleo formal per cápita, ya lo hemos visto, pero no hay un límite. O sea, pues la ciudad puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y generar. No, el límite está en las distancias. ¿Por qué debe estar en las distancias? Pues poco por sentido común. Pues porque en la medida en que las distancias están más grandes, las empresas no pueden acudir a toda esa diversidad de personal que no puede llegar hasta trabajar hasta la empresa, o al revés, los trabajadores no están dispuestos a viajar largas distancias para ir a una empresa. Entonces realmente la distancia puede limitar la capacidad de la ciudad de utilizar bien utilizados sus recursos productivos. Entonces, el radio en el que cada empresa pueda aprovechar las capacidades de la fuerza de trabajo circundante será mayor en la medida en que sean mejores los medios de transporte y tome menos tiempo desplazarse. Por consiguiente, en lugar de definir arbitrariamente qué municipios pertenecen a un área metropolitana, que es lo que hemos hecho hasta ahora, podemos preguntarnos entonces cuántas ciudades hay dadas las distancias o los tiempos de viaje que hay entre las ciudades. Entonces este gráfico, que afortunadamente no es muy nítido, no sé si aquí es más nítido, no lo es, pero bueno, no importa. ¿Este cosito me sirve? Sí, ok. Esto es un mapa de Colombia, que ustedes no lo crean, pero está demasiado borroso. Pero se los voy a pintar. Este es el Pacífico, y aquí está Panamá, y aquí está, ¿ok? No se ubicaron, ¿no? Muy bien, este es Bogotá, aquí está acá, Bogotá DC. Aquí están los... Ups. Bueno, no está mal esto que ocurrió. Está muy bien. Estas ampliaciones están muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que ustedes ven en este gráfico es la intensidad de las barras son las distancias, son los tiempos de viaje. Si los tiempos son más cortos, es como si las ciudades estuvieran más pegadas y por lo tanto la barra es más intensa. Si los tiempos son más largos, las barras son más suaves. Entonces lo que ustedes ven ahí es, por ejemplo, en las ciudades del eje cafetero, las líneas de contacto son bastante intensas, porque eso lo que está diciendo es, uno se puede conectar de una a la otra, casi todas en menos de 30 minutos. Entonces, están muy pegadas. Bogotá, a pesar de que las distancias físicas serían menores, Bogotá no está conectada a los municipios pegados. Está muy poco conectada, porque toma mucho tiempo viajar allá. Entonces es como si Bogotá en realidad no tuviera acceso a esos recursos productivos. Entonces la diversidad que podría aprovechar no la aprovecha lo suficiente. Entonces, para nosotros, eso lo que quiere decir es, si regresamos al gráfico, muévelo por favor a la... Ok, ahí está muy bien. Gracias, Pilar. Entonces, eso lo que quiere decir es que uno puede definir cuántas ciudades hay en Colombia dependiendo de cuánto sea el tiempo de viaje del que esté hablando entre municipios. ¿De acuerdo? Si el tiempo de viaje del que estamos hablando es 0, pues hay tantos municipios como, pues, tantas ciudades como municipios mayores de 50.000 habitantes hay. Entonces habría en Colombia como 100 ciudades. O sea, hay 100 municipios de más de 100.000 habitantes urbanos. Y a medida que vamos ampliando el radio,
se van pegando los municipios, digamos. Entonces, cuando vamos, digamos, qué sé yo, esa barrita azul más o menos sería, vamos, qué sé yo, en 50 minutos o 60 minutos, algo así, de viaje. En ese caso ya no tenemos sino, ay, gracias, estupendo. Digamos, vamos en 60 minutos de viaje o 70 minutos de viaje y no tendríamos sino 40 ciudades. Claro, porque en ese radio de 60 minutos yo pego los municipios, son ahora una sola ciudad. Bueno, ¿qué hicimos con esto? Lo que hicimos con esto entonces es volver a correr pasemos al siguiente, volver a correr entonces nuestras regresiones. No los voy a aburrir con las regresiones propiamente, no los voy a aburrir con las regresiones, pero les voy a dar el resultado. Lo que vemos es que cuando el radio en el que digamos se puede uno transportar está entre 45 minutos y 75 minutos, es cuando el impacto de la diversidad de recursos, de la diversidad de conocimientos, genera el mayor efecto sobre la generación de empleo, que es entre esas dos barras, ahí es donde están los coeficientes más altos. Y si ustedes ven, los que entienden de econometría, ustedes ven que rápidamente tiende a ser no significativo, los puntos caen por debajo de la barra del cero, esa es la barra del área de significancia. Entonces, lo que estamos diciendo es que las distancias son fundamentales y que una ciudad no puede crecer indefinidamente a menos que resuelva sus problemas de movilidad. Bogotá, de hecho, no es muy grande. Bogotá es una ciudad muy chiquita, geográficamente hablando. Escribo sobre eso precisamente esta semana en la revista Dinero. Bogotá, el título del artículo es Bogotá, la ciudad apeñuscada. Bogotá es una ciudad diminuta, está apretadísima, donde uno no se puede mover. Con Juan Camilo nos tomó 1 hora y 5 minutos llegar desde Bancoldex hasta acá. Distancia, creo que 1,5 kilómetros. Eso es impensable en cualquier ciudad desarrollada. Y por supuesto entonces Bogotá no puede usar sus recursos productivos, tiene la diversidad, pero no la puede usar porque la desperdicia, porque no tiene la movilidad suficiente. Muy bien, implicaciones de política, y con esto termino. Para concluir esta ponencia, quiero discutir las implicaciones de política de la nueva forma de ver la informalidad que he presentado. En Colombia, reducir el empleo informal se considera una responsabilidad de las autoridades económicas nacionales. Entre los economistas esa es la opinión corriente, ya que ellas tienen el poder de decisión sobre el salario mínimo, los impuestos a la nómina, las contribuciones a la seguridad social, la reglamentación para crear empresas, para no crearlas, la regulación, etcétera. Y entonces, todos los días se está repitiendo eso. Hace una semana o algo así, el Consejo Privado de Competitividad sacó un documento con un título muy parecido a este, de hecho, pura coincidencia, contando pues que todas estas cosas hay que cambiarlas para que se reduzca la informalidad, ¿no? Hay que bajar el salario mínimo, hay que quitar los impuestos, hay que quitar las regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin negar la importancia que puedan tener estas variables, yo no niego que puedan influir sobre la informalidad. Esta nueva visión de la informalidad, presentada en esta ponencia, sugiere que quienes están preocupados por el problema de la informalidad deberían dirigirse con más frecuencia a las autoridades subnacionales. En efecto, las diferencias entre ciudades en materia de informalidad son muy pronunciadas para ignorarlos en el debate de políticas públicas sobre este problema y para creer que todo se resuelve con variables nacionales. No tiene sentido, enormes diferencias. De esta ponencia se desprende también que es conveniente pensar en la generación de empleo formal, no como el resultado de un sistema de equilibrio que depende de las dotaciones de factores y de la tecnología y de la regulación, etcétera, o el salario mínimo, sino como el producto de un proceso, para repetirlo por enésima vez, sino como el producto de un proceso evolutivo de acumulación, diversificación y recombinación de know-how productivo. Mediante este proceso, las empresas se encuentran formas más eficaces de producir y descubren o inventan nuevos productos que pocas otras empresas o sociedades pueden hacer. Así las cosas, para reducir la informalidad hay que preguntarse qué hacer y qué no hacer para acelerar este proceso evolutivo. Esa es sencillamente la cuestión. Entonces, hablemos primero de qué, bueno, eso es lo que dije que no, bueno, en fin, entonces, ¿cómo aceleramos este proceso evolutivo? Entonces, hablemos primero de qué no hacer. ¿Qué no hacer? Dar subsidios o incentivos tributarios a la generación de empleo, pues es en general una mala idea, puesto que en vez de acelerar el proceso evolutivo, pues estanca el proceso evolutivo. Especialmente si los beneficios se enfocan en sectores intensivos en empleo de baja calificación, que es lo que se cree que es que tenemos que defender el empleo. No, eso atasca el proceso precisamente de generar capas geológicas, que es lo que queremos hacer. Incluso si se dan a sectores nuevos o que utilizan personal calificado, el criterio de la generación de empleo confunde los objetivos y puede generar malos incentivos. O sea, decir uno, no, es que yo le doy subsidios porque esto genera mucho empleo. No, ese no es el punto.
va a generar empleo en la medida en que tenga conocimiento productivo, no en la medida en que tenga empleo. Tampoco es una buena idea buscar una mayor especialización en los productos en los que ya se tiene éxito. El proceso de desarrollo no ocurre mediante la especialización, sino mediante la diversificación, en contra de lo que la teoría económica más convencional suele afirmar. Sin embargo, producir más de lo mismo puede ayudar en el proceso de sofisticación del aparato productivo cuando se busca conquistar mercados más exigentes, ya que ellos pueden inducir la asimilación de know-how más complejo para el diseño, el mercadeo, servicio al cliente, etc. El criterio de agregar valor, que uno lo oye mucho, ¿no? Es que vamos a apoyar aquellas cosas que agregan valor, suele mencionarse como una estrategia para generar empleo de buena calidad, pero es un criterio muy confuso. Aquí si la etapa de procesamiento adicional que se quiere promover puede ser desarrollada fácilmente por los competidores porque no utiliza conocimiento productivo sofisticado, será difícil ganar mercado sin sacrificar las mayores ganancias y o salarios que se espera obtener. Adicionar etapas de producción o de servicios a lo que ya se hace contribuye mejor a la generación de empleo formal cuando implica avanzar hacia actividades productivas más complejas, que por definición son aquellas reservadas a las empresas que manejan un know-how más exclusivo. A menudo se oye de las autoridades locales que para contener la informalidad es necesario desalentar la migración del campo de los pueblos a las ciudades. Eso lo oye uno casi todos los días, ¿no? Esto es desconocer que la gente migra hacia las ciudades más grandes precisamente porque, como hemos visto en este trabajo, son las ciudades más grandes las que tienen mayor capacidad de generar empleo formal. Y esa capacidad resulta en buena medida que las ciudades grandes atraen personas diversas de todos lados, contribuyendo así a la diversificación y a la complejidad productiva. Entonces, digamos, qué sé yo, la avalancha de venezolanos que estamos teniendo, sí, puede ser un problema en el corto plazo, seguramente algo de problema, pero es algo que va a contribuir a la diversificación, o la entrada de gente a Bogotá por diferentes motivos. Un remedio que se receta siempre, porque se presume que nunca hace daño, es más educación. Ok, si usted me está diciendo que es falta capacitación, entonces más educación. Pero como he argumentado en esta ponencia, las capacidades productivas no aumentan mecánicamente con los años de educación, sino con la diversidad de las experiencias e interacciones de los individuos a lo largo de sus vidas personales y laborales. La pretensión generalista de que la educación debe enseñar a aprender durante la vida no es guía suficiente para orientar las políticas de educación y capacitación. En Colombia hay actualmente un gran déficit de técnicos y tecnólogos en todo tipo de ocupaciones, que no va a resolverse con el eslogan de más educación, ni con la preferencia social por los estudios académicos universitarios, en lugar de los técnico-vocacionales, tanto en secundaria como en la universidad. Tampoco es una estrategia efectiva contra la informalidad tratar de formalizar los pequeños negocios, como a menudo se intenta con los más diversos programas de capacitación, inducción, vigilancia, castigo, en fin, todas esas cantidades de cosas. Puesto que estos pequeños negocios no utilizan know-how complejo, que requieren la coordinación de trabajadores diversos, no tienen ninguna necesidad de organizarse como empresa. Forzarlos a volverse formales, pues si uno los hace formal un año, el año siguiente ya son otra vez informales, porque no tienen ninguna razón para ser formales. Entonces eso es perder esfuerzo perdido. Finalmente, entre los criterios equivocados para facilitar la creación de empleo formal urbano, está el de buscar como objetivo de las inversiones en infraestructura urbana e interurbana la reducción de los costes de transporte de carga, en lo cual hay mucho más énfasis. El problema de este objetivo es que puede ir en contravía del que debería ser el objetivo principal, que es reducir los tiempos de movilización para las personas, ya que es de esto de lo que depende la posibilidad de ascender en las capas geológicas de la complejidad, no es del costo de mover una tonelada de Bogotá a Cartagena. No es que eso no sea importante, sino que esto es lo que determina la generación de empleo formal. Muy bien, veamos entonces qué se puede hacer para facilitar la creación de empleo formal. A mi juicio, las políticas potencialmente más efectivas pueden organizarse en 4 grupos. En primer lugar, cada ciudad debe adoptar una estrategia de diversificación inteligente, diseñada con base en el know-how que ya tiene, y estas son cosas en las que debo agradecerle a Jessica y a Gustavo aquí presentes, porque son con ellos con las que las hemos trabajado en Bancoldex, y ellos, digamos, están llevando este evangelio de que no, lo que necesitamos es una estrategia de diversificación inteligente, no de especialización. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica, primero, diversificar el destino de los bienes y servicios que ya se producen hacia mercados más exigentes, que van a requerir tener capacidades productivas más sofisticadas. Segundo, identificar nuevos productos y sectores cercanos tecnológicamente a los que ya se tienen con tamaños relativamente grandes. Tercero, identificar las barreras que enfrentan estos nuevos sectores y productos, barreras que pueden ser tecnológicas, de capacitación, regulatorias, de infraestructura, de lo que ustedes quieran. Y 4,
facilitar la coordinación entre las empresas y entidades relevantes para la remoción de esas barreras. Entonces, digamos, esa es como la estrategia de diversificación inteligente, que es como pensemos qué podemos hacer más sofisticado con los recursos que ya tenemos de conocimiento, busquemos qué es lo que está impidiendo que se usen esos conocimientos mejor y removamos esas barreras. El segundo grupo de políticas consiste en concentrar los recursos de capacitación, en formar técnicos y tecnólogos para los sectores más complejos que ya se tienen y para los sectores cercanos tecnológicamente a estos. Mientras que 57% de las vacantes anunciadas por las empresas colombianas son para trabajadores con títulos de técnico o tecnólogo, solo 11% de la fuerza laboral tiene este tipo de educación. Este es un tema que hemos hablado mucho con mi cuñado, con Darío González aquí, quien maneja el Hotel Sheraton, y quien me dice, sí, yo padezco este problema todos los días. Yo no encuentro los técnicos y tecnólogos que necesito para que mi empresa pueda funcionar más fácilmente. La demanda de técnicos y tecnólogos no está concentrada en ningún sector en particular. Todos los sectores económicos que hemos analizado con los datos que tenemos, que son muy detallados, quisieran llenar una parte muy sustancial de sus plazas con este tipo de trabajadores. Sin embargo, es necesario priorizar, y una forma de hacerlo es a partir de la estrategia de diversificación inteligente. La estrategia de diversificación inteligente ahí nos dice qué sectores, en qué sector nos concentrarnos, y pues ahí vamos a concentrar la formación de técnicos y tecnólogos. El déficit de técnicos y tecnólogos que tiene el país es totalmente injustificable, dado que se han destinado enormes recursos a la capacitación laboral. Durante décadas el SENA recibió un ingreso para fiscal equivalente al 2% de la nómina de todas las empresas, que fue reemplazado en el 2013 por recursos ordinarios de presupuesto. Muy bien. La tercera área de política es la inversión en diseño de infraestructura urbana e interurbana, con el objetivo de reducir los tiempos de conmutación laboral. Podría saltarse a la conclusión de que esto implica invertir en vías para facilitar el flujo vehicular. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Esto sería una conclusión errada. Los estudios de urbanística moderna han demostrado hasta la saciedad que esa estrategia induce mayor tráfico, ciudades más extendidas y a la larga mayores tiempos dedicados a la movilización. Las ciudades donde la gente vive más a gusto, como Copenhague, Nueva York, Londres, París o Vancouver, tienen cada día menos carros y más espacio en plazas, vías peatonales y ciclovías. Para sustituir el carro privado, estas ciudades han invertido en mejores buses públicos y trenes urbanos y en diversas modalidades de bicicletas y carros de alquiler que están disponibles en pequeñas estaciones en cualquier momento. El carro propio y la casa en los suburbios han dejado de ser símbolos de estatus, y tanto los ricos como los jóvenes están regresando a vivir al centro de las ciudades, donde están las propiedades más codiciadas y la acción más intensa, en las ciudades que pueden llamarse de verdad ciudades cosmopolitas. ¿Una quimera para las ciudades colombianas? En absoluto. Es mucho más barato recuperar los espacios públicos y mejorar el transporte público que construir más vías y autopistas, estimulando cada vez más el uso del automóvil privado. Una persona en su carro privado necesita 20 veces el espacio en vías públicas que ocupa quien se transporta en bus, 30 veces el espacio que necesita el ciclista, 75 veces el espacio que utiliza el peatón. Puesto que en las ciudades colombianas tan solo una minoría de las familias posee carro, tiene sentido económico reorientar cuanto antes el desarrollo urbano pensando en la gente, no en los carros. Los planos de ordenamiento territorial pueden ser un instrumento efectivo para el rediseño urbano orientado a reducir los tiempos de movilización y a facilitar un mejor uso de las capacidades laborales y el know-how colectivo. Finalmente, es necesario aprovechar el potencial de las megaciudades, fomentando la cooperación entre los municipios. Un área obvia de cooperación es la relativa a la movilidad. El caso de Bogotá merece especial atención. El Distrito Capital recibe por tierra diariamente unas 150.000 personas de otros municipios. Aproximadamente la mitad son viajeros regulares que van a la capital por razones de trabajo. Quienes vienen de Soacha, Chía, Funza, Cota o Mosquera, municipios relativamente bien conectados a la ciudad, gastan en promedio 50 minutos diarios para llegar a sus trabajos y otro tanto para regresar. Quienes vienen de otros lugares gastan en cada dirección 1 hora y media en promedio. En cada dirección, qué sé yo, los que viven en Usme. ¿No? Este desperdicio diario de capacidades productivas no tendría por qué ocurrir, pues el número de viajeros que recibe la capital es verdaderamente pequeño. Estas 150.000 personas no llegan al 2% de la población residente de la ciudad. En un terrenito plano, donde no hay ni siquiera un río, donde no hay ningún obstáculo, nada. En condiciones geográficas mucho más difíciles, la isla de Manhattan, con una población de 1.6 millones, recibe a diario 2.3 millones de viajeros. La misma Bogotá se moviliza diariamente en el Transmilenio a 2 millones de personas. ¿Por qué no puede tener buenos movimientos con el resto de los municipios? Sencillamente porque no tiene coordinación con esos municipios. La movilidad es solo uno de los problemas comunes que requerirían una mejor coordinación entre las principales ciudades y sus municipios satélites
para aprovechar el potencial conjunto de generación de empleo formal. Las estrategias de diversificación inteligente de las ciudades deberían cubrir no cada municipio por separado, sino todo el conjunto de municipios que conforman cada ciudad dentro de un radio de tiempo de movilización de hasta 75 minutos aproximadamente, como hemos visto, que es donde se pueden utilizar esas capacidades conjuntamente. Estas estrategias tendrían que contemplar las inversiones en infraestructura de vías, servicios de energía y muchas otras actividades que deben ser coordinadas para facilitar las iniciativas empresariales que podrían tener más éxito en los municipios satélites. Existen legalmente solo 6 áreas metropolitanas en Colombia, cuando por lo menos debería haber 20, dado lo que dicen nuestros estudios. En conclusión, con esto termino. Cuando se ve el problema de la informalidad o la formalidad laboral con ojos nuevos, se abre una gama muy amplia de posibilidades de política muy distintas de las cosas que se suelen hablar en Colombia, que pasan fácilmente desapercibidas para quienes consideran que la informalidad solo puede corregirse reduciendo el salario mínimo, eliminando prestaciones sociales, poniendo toda la carga tributaria en el IVA, quitando regulación, etc. Muchas gracias por su atención. Para mí ha sido un enorme placer dirigirme a ustedes. ¿Quieres sentarte aquí? 5. Sí. Lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número, doctor Edgar Moncayo. Muy buenas noches a todos. Señor secretario general de la Academia, señores miembros de la mesa, doctor Eduardo Lora, familiares del doctor Lora, pues para mí también es un honor intimidante hacerle estos comentarios al doctor Lora, de tan pulida tradición académica y tantos conocimientos en los temas econométricos especialmente, pues que es un instrumento que él usa con mucho virtuosismo. Aparte de lo que dijo el doctor Reveis de su hoja de vida, pues yo recuerdo de Eduardo Lora su paso por la Universidad del Valle, ¿no? Como profesor de la Universidad del Valle. Creo que allá fue alumno de un miembro de nuestra fue profesor de un miembro de nuestra academia, que es Carlos Humberto Ortiz. Por supuesto, claro. Y recuerdo también, comencé a tratar a Eduardo en los tiempos de Fedesarrollo. Recuerdo unos libros que editaba Eduardo con José Antonio Campos, lecturas de macroeconomía colombiana. Editados por Santiago. Editados por Santiago. Muy útiles. Y desde luego traía aquí la mención al libro que mencionó Edgar Reveis, el de las técnicas de medición, que nos ha sacado a muchos de apuros para consultar cómo se usan pues, los instrumentos más usuales de la economía cuantitativa. Allá en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, pues trabaja en asocio con Ricardo Hausmann, economista venezolano, muy reconocido, pero nacionalizado en Colombia, y con otros investigadores sobre modelos de complejidad económica que han tenido mucha acogida en nuestro medio. Pues uno de los ejemplos es el sistema DATLAS, que él nos ha descrito muy bien y que ha utilizado para este trabajo. Esta hoja de vida demuestra que Eduardo sabiamente ha eludido el honor incinerante de los altos cargos públicos que han padecido muchos otros economistas de su generación. Entonces, es un trabajo complejo, hecho con las teorías de la complejidad sobre un problema complejo. Voy a tratar en mis comentarios, pues, de destacar los aspectos que me han parecido más interesantes de su trabajo, hacer algunas observaciones, poner algunas banderillas, aprovechando que un miembro que entra a la academia no tiene derecho de réplica,
pues hacer también algunas observaciones que de pronto le sirven a Eduardo para, no necesariamente para mejorar, de pronto para aclarar algunos conceptos. Mis comentarios están más referidos a la primera parte, a la parte de esta relación que hay entre el tamaño de las ciudades y la capacidad de generación de empleo formal, porque allí está como la pepa de su teoría, tanto en la parte conceptual como en las comprobaciones empíricas que hace, y menos pues a la segunda parte, la de cómo la movilidad puede contribuir a la capacidad de las ciudades para generar empleo. Bueno, entonces comenzaré por destacar lo que me parece más interesante del trabajo de Eduardo, y es que, pues primero, alude a un problema que atañe a la mitad de la población colombiana. Entonces, si hay algún problema importante para el desarrollo, para el bienestar del país, pues es este de la informalidad. En segundo lugar, pues a mí me suena como música para el oído el que hable de un proceso de transformación estructural conducente a una mayor complejidad tecnológica de la economía, aunque él habla de complejidad económica, no propiamente tecnológica. O dicho de otra manera, la causa de la informalidad es el estancamiento de la actividad productiva de una economía en sectores de baja complejidad económica. La tesis se afilia a concepciones que le atribuyen a la informalidad un carácter estructural, en el sentido de que es el resultado de la incapacidad de los sectores productivos de generar crecimiento y empleo formal en los volúmenes adecuados. Esta es la tradición del estructuralismo, de Kaldor, de la CEPAL, y más recientemente de autores como Stiglitz, Roderick, y varios de los miembros de esta academia, como José Antonio Campo, como Carlos Humberto Ortiz, como John James Mora, que hizo recientemente su ponencia de ingreso a la academia con una tesis de este talante estructuralista. Porque me digo que celebro el toque de la transformación estructural, porque este tipo de planteamientos nos llevarían a volver a poner el país en el camino de la transformación productiva que se perdió desde el decenio de 1980 del siglo pasado y que fue sustituido posteriormente en los años 90 por el modelo de apertura y después por el de la locomotora de la minería en bruto. Con este talante, el modelo que comentamos se aleja de las teorías convencionales basadas en el equilibrio general y se inscribe en la corriente evolucionista que se enfoca en la transformación estructural y el papel de la innovación en el sistema económico. Como se sabe, existe otra corriente explicativa que encuentra las causas de la informalidad en las instituciones y principalmente en las de carácter estatal. De este tenor es el diagnóstico que hace un documento muy reciente del Consejo Privado de Competitividad de Colombia, en el que se afirma que la informalidad se debe a la debilidad del Estado. Según este diagnóstico, aumenta la informalidad cuando los estándares son ineficientes, están mal diseñados o no existen, cuando no se perciben los beneficios de la formalidad, o cuando el control es excesivo en la formalidad e insuficiente en la informalidad. Desafortunadamente, en los círculos de los hacedores de política de Colombia, estos enfoques se prefieren a los estructuralistas, en contravía de lo que está ocurriendo en la mayor parte de los países del grupo de los llamados emergentes. En estos, la orientación hacia el cambio estructural basada en ciencia, tecnología e innovación está marcando el paso de las estrategias de desarrollo. Para poner tan solo un ejemplo, la actual ministra de Comercio Exterior, de Industria, Comercio y Turismo, declaró hace unos días a la prensa nacional, pueden ver ustedes ahí,
tendemos a la informalidad porque es difícil ser formal. Todavía por aquí se sigue transitando, después de 30 años, por el otro sendero de Hernando de Soto, un libro publicado en 1987. Un segundo aspecto atractivo del modelo de Eduardo Lora es lo que en econometría se llama parsimonia, que alude a la capacidad de explicar un fenómeno complejo con la menor cantidad de variables posible, conocido también en la lógica como la ley de Ockham. Este modelo es del tipo, por ejemplo, de los modelos de crecimiento económico basados en pocas variables explicativas, como el del capital de Harro de Domar, como la productividad total de los factores de Solo-Swan y el capital humano de Lucas y Romer. En este caso, la piedra angular del constructo teórico es el know-how colectivo de los trabajadores de las empresas visionarias e innovadoras. Por último, pero no menos importante, hay que mencionar la coherencia conceptual y el rigor técnico del modelo LOG, digo LOG por las iniciales de los autores, Lora, O'Clery y ¿cuál es el otro? Sí, Gómez. No en vano, uno de los coautores de Eduardo es matemático y el otro es un físico. Bueno, hasta aquí, digamos, lo que yo inicialmente encuentro más seductor de la propuesta de Eduardo, pero voy a hacer algunas observaciones que podrían, como decía en principio, contribuir a que Eduardo aclare un poco algunos conceptos. Y son del siguiente contenido. Digo, a similitud de los modelos de crecimiento endógeno, los de Lucas y Romer, por ejemplo, el modelo LOG tiene el foco puesto en el lado de la oferta, modelo supply side, sin ninguna intervención de las fuerzas de la demanda, del tamaño del mercado o de la capacidad de compra de la población. Aquí cabe recordar la reiterada crítica del miembro de nuestra Academia, Eduardo Sarmiento, a las teorías del crecimiento basadas en la ley de Say. El tema de la demanda, pues, es tan importante, o lo quiero ilustrar con una nota que salió hoy en El Tiempo. Falta de demanda agobia a los industriales del país. En el modelo LOG hay prácticamente un único agente, que es la empresa con visión schumpeteriana, pero que no interactúa ni con el Estado ni con los agentes institucionales productores de conocimiento como la universidad y los centros de desarrollo tecnológico. Es decir, convendría considerar en este modelo la triple hélice, relaciones empresa, Estado, universidad, que es una pieza fundamental de la teoría evolucionista del desarrollo. Hay un trabajo en esta dirección de Ivanova y otros coautores que yo cito aquí en mis comentarios. Desde este mismo ángulo, el proceso evolucionista que se plantea en el LOG parece avanzar monotónica e irreversiblemente, impulsado por su propia inercia, autónomamente, hacia una mayor complejidad tecnológica localizada, sin que existan puntos de inflexión, contrafuerzas, rupturas por choques externos, como ocurrió, por ejemplo, con la apertura en Colombia y en el resto de América Latina. La parsimonia del modelo, que como se dijo arriba es una de sus fortalezas, corre el riesgo de convertirse en una debilidad, puesto que en una forma reduccionista circunscribe la causalidad de un fenómeno complejo que involucra el sistema productivo y el mercado laboral a una sola variable y a un solo agente, las empresas schumpeterianas que manejan virtuosamente el know-how colectivo resultante de la interacción de sus trabajadores. Más adelante me referiré a otro aspecto problemático del modelo LOG, cuál es el de la naturaleza de las economías de aglomeración. Pues para entrar en un análisis más detenido del modelo LOG, voy a decir lo siguiente. La tesis central, como hemos oído decir reiteradamente Eduardo, es que a mayor tamaño de la fuerza laboral de una ciudad, mayor su capacidad de generación de empleo formal. O dicho más directamente, las ciudades más grandes generan más empleo formal.
a través de una cadena causal que se puede representar esquemáticamente de la forma como lo presento aquí en este diagrama. Es decir, la población, a mayor población en edad de trabajar o mayor población ocupada, mayor empleo formal, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque las ciudades, en la medida que aumenta la población en edad de trabajar de la población ocupada, aumenta el número de trabajadores con capacidades multidimensionales. Este es uno de los puntos, me adelanto a decirlo, que yo encuentro que merece una mayor explicación. ¿Qué es esto de los trabajadores multitarea o con capacidades multidimensionales? Tengo un amigo en la empresa Alpina, que es considerada una de las más innovadoras de Colombia, y le pregunté, ¿no?, que si había algún tipo de trabajadores allá que supieran hacer varias cosas al mismo tiempo y que trabajaran en varias áreas de la empresa, o que entonces a mayor cantidad de trabajadores con capacidades multidimensionales, las empresas con capacidad de utilizar las empresas encontrarán más trabajadores para utilizar esas destrezas y producir bienes complejos, sofisticados y menos ubícuos. Y esos bienes complejos, sofisticados y menos ubícuos tienen una demanda elástica a los trabajadores con capacidades multidimensionales, y entonces, en la medida en que se produzcan mayor cantidad de bienes de este tipo, aumentará la demanda por empleo formal. ¿Sí? Pero como vamos a ver un poco más adelante, en realidad la demanda por nuevo empleo formal se produce en los primeros pisos de las barras que presentó Eduardo en su exposición. Reproduzco aquí las barras y la interpretación, como yo entiendo que funciona este mecanismo de las capas geológicas, es así. Digamos, tomemos el caso de Bogotá. Cuando surge, entonces no se sabe bien cómo surge, el sector 8 toma trabajadores de los sectores 7 y 6. El 7 y 6 reemplazan los trabajadores que suben, extrayéndolos de los niveles 4 y 5, y así sucesivamente. De tal manera que utilizando las palabras de Eduardo, de tal manera que los sectores básicos son los que resultan ocupando individuos que estaban en la informalidad. Entonces, el funcionamiento del mecanismo de las capas geológicas puede expresarse así. Los sectores de mayor complejidad tecnológica generan empleo formal a través de un proceso que abre espacio para que sectores de menor complejidad absorban trabajadores tomados de la reserva del sector informal. Totalmente. Por cierto, hay que señalar que esta interpretación, consignada en la página 8 del documento de Eduardo, parece contradictoria con la siguiente de la página 11. Es más factible que el empleo adicional se genere en sectores más complejos. Entonces, ilustro con esta gráfica como yo entiendo el asunto, ¿no? Cuando aparecen sectores de alta complejidad, toma trabajadores que están en los sectores de media complejidad, y los de media toman trabajadores que están en baja complejidad, y son estos últimos sectores los que terminan generando o absorbiendo empleo informal. Perdón. Bien. En la segunda parte, pues, la idea central es que una forma de aumentar las capacidades productivas de las ciudades es recortar los tiempos de movilización entre ellas, y esto especialmente en las áreas metropolitanas. Entonces, Eduardo dice que pues
asesores y los estrategas generalmente se dirigen a las autoridades nacionales y han subestimado la capacidad que tienen las autoridades subnacionales, los gobernadores, los alcaldes, los gerentes de las áreas metropolitanas, de adoptar políticas que favorezcan el aumento de las capacidades productivas de las grandes ciudades. Primero descarta todo lo que no se debe hacer, pues que no voy a repetir, y propone una estrategia de diversificación inteligente. Y aquí pues hay un tema que merecería mayor espacio y mayor tiempo de discusión, y es que Eduardo propone una estrategia de diversificación inteligente. Diversificación inteligente. El concepto que se está imponiendo en Colombia por influencia de la OECD, donde ya se está practicando, es lo contrario, es de especialización inteligente, Smart Specialization. Bueno, propone también formar técnicos y tecnológicos. Encontré un dato que no se compadece con este, y es que según el empleo.com, la cantidad de ofertas de técnicos y tecnológicos supera con mucho la cantidad de plazas disponibles en este sector. Propone infraestructura para aumentar la movilidad y reducir los tiempos de conmutación y actividades de cooperación entre los municipios de las AES. Entonces, lo que voy a hacer enseguida es, a partir de unas lecturas que he hecho en los últimos años, en los últimos 15 años ya, de la geografía económica, de la nueva geografía económica, hacer algunas apreciaciones pues sobre esta idea del aumento monotónico, indefinido, sin límite de la concentración en las ciudades. Entonces, el modelo básico de Krugman dice que la cantidad de actividad económica que se concentra en un lugar, la cantidad de aglomeración, depende de la interacción de dos tipos de fuerzas. Unas fuerzas que atraen actividad económica hacia el lugar, que son las externalidades positivas de Marshall, los encadenamientos de Hirschman, los mercados laborales densos, que se parece a la idea de los trabajadores de capacidades multidimensionales de Eduardo, y unas fuerzas que expulsan la actividad económica del lugar, los precios de la tierra, las deseconomías externas, polución, congestión, la hora y media que se gastó Eduardo de Bancoldes acá, y los factores fijos, digamos, la minería. El empresario no puede escoger dónde poner la mina, tiene que ponerla donde está el recurso. Entonces, pero esto no es un proceso de un equilibrio único, es un proceso de equilibrios múltiples. Hay un momento, hay unas fases en las que predominan las fuerzas centrípetas y por lo tanto la aglomeración aumenta, y a partir de cierto momento comienzan a predominar las fuerzas centrífugas y la aglomeración se dispersa por los alrededores. Entonces, eso lo ilustro con esta gráfica. Hay una primera fase en que a mayor aglomeración, mayor crecimiento, cuando las petas superan las fugas, y hay una fase en que las petas comienzan a predominar sobre las fugas, las fugas sobre las petas, disculpen. Entonces, en el caso de Bogotá concretamente, ¿qué es lo que uno observa? Bogotá no es la entidad territorial que más ha crecido en Colombia en los últimos años. Ha experimentado unas tasas de crecimiento muy en el borde del promedio nacional. Incluso en algunas mediciones ligeramente por debajo, pero presento aquí una gráfica en donde Bogotá está con la línea roja, y entonces ha crecido en el PIB a precios constantes entre 2000 y el 2016
al 2%, mientras que el promedio nacional es del mismo nivel. O sea, Bogotá no ha crecido con todas sus capacidades de complejidad tecnológica, posiblemente haya generado más empleo, pero no ha generado más crecimiento, porque su crecimiento es muy en el borde del promedio nacional. La comprobación del teorema de Krugman la pude hacer yo mismo hace unos años en un estudio sobre qué estaba pasando con la localización de las empresas en Bogotá, en donde encontré lo que muestro en este mapa, y es de que las nuevas empresas manufactureras tienden a localizarse en los municipios del anillo occidental del área metropolitana y no propiamente en la ciudad. Sí, tal vez por eso, pues Eduardo, su unidad de análisis es el área metropolitana, por lo menos en algunas de las ciudades de la muestra, ¿no? Eso está ocurriendo pues también en Medellín y está ocurriendo ya en Cali. Es decir, el aparato industrial de Bogotá ya no está creciendo más, las nuevas empresas se localizan en el área metropolitana. Bueno, y voy a incursionar en otro tema, digamos, hilando un poco más delgadito, como se diría, en el tema de las economías de aglomeración, porque en el trabajo LOC prácticamente hay un solo tipo o no, hay esta combinación de la diversidad con la complejidad. Ahora, la geografía económica trata el problema de la siguiente manera: el crecimiento, especialmente en el sector manufacturero, se debe a economías de aglomeración, pero esas economías de aglomeración pueden ser de dos tipos. Unas economías de especialización, cuando la ciudad se concentra en unos pocos sectores, y se llaman en la teoría externalidades Marr, por Marshall, Arrow y Romer, y unas economías de tipo Jacobs, por una arquitecta, Jane Jacobs, que hizo un trabajo célebre sobre Nueva York, demostrando cómo no es la especialización, sino la complementariedad entre sectores diversos lo que produce crecimiento e innovación. Entonces, si esto es así, en Colombia hay ciudades que tienen economías Marr y otras ciudades que tienen economías Jacobs. Yo diría, por ejemplo, que Bogotá evidentemente tiene unas economías Marr, mientras que Cartagena o Barranca Bermeja tienen economías más especializadas del tipo Marr. Perdón, Bogotá tiene economías Jacobs y Cartagena o Barranca Bermeja tienen economías más especializadas. Entonces, lo que conviene a unas ciudades puede no convenir a otras. Entonces, aquí yo me aparto de la conclusión general de Eduardo, en el sentido de que una misma política puede no convenir a todas las ciudades. Y esto es un dictum, digamos, que inspira casi todos los trabajos recientes de teoría y de política regional y urbana, es que una talla no le queda bien a todos. One size doesn't fit all. Por tanto, es necesario tener políticas diferenciadas, adaptadas a las características del sistema productivo de cada región y de cada ciudad. O sea, lo que decía antes, especialización inteligente, smart specialization, contrasta con el planteamiento del Locke, que es de diversificación inteligente. Bien, el tema, el espíritu general del trabajo Locke es de, a mayor concentración, mayor generación de empleo, y tiene por ahí una frase, mayor riqueza, o sea, mayor crecimiento. Y entonces parece adoptar, o definitivamente el trabajo tiene el espíritu de un informe que produjo el Banco Mundial en el año 2006, en donde no sé si tú mismo participaste,
pero que tuvo una muy fuerte influencia en Colombia, porque con base en esa idea de la concentración en las grandes ciudades se hizo el plan de desarrollo, el segundo plan de desarrollo de la administración Uribe. Entonces, aquí lo que quiero decir es que sí, la concentración en las grandes ciudades puede que produzca más crecimiento a la economía nacional, pero definitivamente aumenta las desigualdades interregionales. Entonces, un enfoque como el de Locke pues deja de lado el problema de la convergencia, un problema de la convergencia que está muy presente en las políticas de la Unión Europea, que está desde los acuerdos fundacionales de la Unión Europea, está el tema de la cohesión, de la convergencia europea, que está muy presente en los últimos dos planes de desarrollo en Colombia, la idea de la disminución de las brechas interregionales, y pues nos coloca frente a esa disyuntiva, o crecimiento nacional con aumento de las desigualdades, o mayor equidad interregional a costa del crecimiento de la economía global. La escogencia, pues, entre la opción frente a esta disyuntiva escapa a criterios puramente económicos y caen en la órbita de una discusión, de una noción más compleja de desarrollo que contemple la sostenibilidad, la cohesión, la distribución, en fin, otros aspectos. Pero, pues, a mí me parece, y con eso quiero terminar estos comentarios, que el trabajo de Eduardo bien puede servirnos a nosotros aquí en la academia, y es una invitación que hago a los miembros de la academia y a la comunidad académica en general, de tomar este trabajo de Eduardo como el punto de inicio de una discusión de la que hemos hablado sobre cuál es el modelo, la estrategia de desarrollo que más le conviene al país en esta era del posconflicto. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Eduardo por la muy importante presentación de frontera que se ha hecho, porque yo lo veo este estudio como un estudio de frontera que abre muchos temas de investigación, discusión y además de políticas, y además el comentario que ha hecho Edgar, suscitando algunos temas, digamos, de discusión, y seguramente vamos a tener aquí ese análisis y discusión. Sigamos, María Teresa. 6. Toma de juramento, entrega del diploma y de la medalla al doctor Eduardo Lora por el secretario general de la Academia, doctor Edgar Reveis. Bien. Juramento. Sí. Juramento. ¿Promete usted cumplir bien y fielmente los estatutos de la Academia, especialmente en lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano? Si así fuere, la sociedad y la Academia lo exalten, si no lo censuren. Prometo. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer entrega del diploma. ¿Qué dice la Academia Colombiana de Ciencias Económicas? En atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en Eduardo Lora y a su contribución al pensamiento económico colombiano, ha tenido bien nombrarlos su individuo correspondiente. Para que conste, se despide este diploma.
firmado por Julio Silva como presidente y por mí mismo como secretario general. Muy bien, muchas gracias. Ahí la medalla. Está muy lindo. Que hay que conservar bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Eduardo.